Muy bien, seguimos en Psicologiando y tal como lo hemos anticipado, el programa de hoy intentará acercarnos a lo que es la problemática de qué derechos existen y amparan a una persona con discapacidad y básicamente apuntando a lo que es la discapacidad desde el punto de vista genérico. Esto es una persona que no contempla todas las capacidades que de alguna manera uno supuestamente debiera tener. Obviamente, cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de que existe algo que por lo general se tiene. Ahora, todos somos discapacitados de alguna manera porque no todos tenemos lo que nos gustaría, no todos tenemos lo que queremos y no todos tenemos justamente la posibilidad muchas veces de tener ayuda al respecto. Por eso justamente hoy nos acompaña en nuestro panel personas que se dedican, que trabajan, personas que están trabajando el tema de discapacidad para justamente ampliar nuestra mirada y entender un poco más sobre qué derechos estamos hablando. Pasamos entonces a presentar a nuestros panelistas que justamente aquí están acompañando. En primer lugar, bueno, los que tienen el micrófono en la mano. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Bueno, y presentamos a Raúl Lucero, que ya se ha presentado varias veces en nuestro programa. Hoy hacíamos un repaso de los programas que hemos trabajado y trabajamos bastante sobre discapacidad, sobre la Granja Antar puntualmente hicimos un programa especial y también tenemos, digamos, algunos programas más que hemos sumado información, ¿no? Hoy es un tema distinto, ¿no, Raúl? Derecho a la sexualidad. Así que obviamente, bienvenido como siempre y muchas gracias por estar aquí presente. No, a ustedes por la invitación y, bueno, realmente por la seriedad con que tratan cada uno de los temas, ¿no? Muchas gracias a vos. Director Provincial de Discapacidad, ¿no? Sí, director de integración en lo que es el Consejo Provincial de Discapacidad. Perfecto, bueno, muy bien. Y también nos encuentra la doctora, recordame tu nombre que tengo memoria. Natalia Pereira. Muy bien, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. ¿Sí? El tema legal hoy va a ser atacado desde el punto de vista de la información, no del punto de vista justamente de doctrinario, sino más bien de conocer un poco más los derechos para justamente ayudar a las personas que necesitan tener información para poder justamente a partir de ahí aumentar, digamos, la llegada a aquellas personas que tal vez no están ejerciendo todos los derechos o que tal vez conozcan a alguien que está siendo cercenado de los mismos. Porque la verdad es que muchas personas no se acercan con personas, digamos, a cargo, o muchas veces uno, sintiéndose con ciertas discapacidades, no se acercan a pedir ayuda y tal vez piensan de que lo que están recibiendo es lo que merecen y seguramente no es así. Así que por eso ampliamos la mirada y vemos esto distinto. Raúl, para empezar, hay una pregunta que nos hicieron llegar y que siempre la refrescamos, ¿no? Que pasa por la terminología, ¿sí? Hablamos de personas discapacitadas y hablamos de personas con capacidades distintas. O hablamos personas con capacidades especiales, o hablamos con personas y se aumentan, digamos, la forma de denominar, digamos, a una persona, digamos, que tiene, digamos, características distintas a otros. Pero, ¿cuál terminología es la que vos recomendás, la que vos compartís y por qué motivo? Bueno, considerando tratados internacionales y considerando como un tratado internacional la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue promulgada y ratificada en Argentina en el año 2007, un movimiento extraordinario de personas con discapacidad que participaron dentro de este movimiento para construir esta convención. Ellos se quieren llamar y se hacen llamar ante todo personas, ¿no? Es decir, ponen énfasis en el sujeto y la discapacidad es una condición, no hacia la persona. Por eso entendemos que no hay necesidades especiales, entendemos que no hay capacidades diferentes, entendiendo que seguramente todos tenemos capacidades diferentes, ¿no? Pero el énfasis básicamente está en el sujeto, ¿no? Hablar de personas con discapacidad y también hablar de personas sin discapacidad. Nosotros poníamos énfasis antes a convencionales, a personas convencionales, ¿no? Y también en lo que uno dice también hay mucho sentido, ¿no? Por eso hoy hablamos de personas con discapacidad y de personas sin discapacidad. Todo lo demás creo que forma parte ya de la historia y de hecho, bueno, hay un movimiento importante, interesante, que busca, ¿no?, generar este cambio de conciencia en la sociedad, que lo llamen personas con discapacidad. Cuando una persona dice o menciona a alguien, lo nombra de discapacitado, ¿está ejerciendo una violencia en ese uso? No, está mirando su condición, nada más. Es decir, es como que a mí me digan canoso o, no sé, rengo. Es decir,
tiene que ver con la persona, ¿no? Por eso digo, es tan importante el significado, ¿no?, de persona con discapacidad, y también la persona no niega ni reniega de su condición de discapacidad, porque puede ser evidente, ¿no?, o no tan visible, pero es consciente de que hay una limitación o hay un déficit, pero que su persona está por encima, ¿no? Su ser tiene que ver con un desarrollo más que con una condición de impedido, ¿no? Muy bien. Decíamos hoy con la abogada, justamente, Natalia, que el tema nominativo está obviamente muy emparentado con lo que uno, con lo que uno maneja, ¿no? Como uno domina la realidad, el nombrar, el nominar, ¿no? Hoy hablamos de eso al comienzo del programa. ¿Puedes recordarnos un poquito? Bueno, el tema de la denominación es una de las bases y uno de los principios de la discriminación. Allí comienza, a partir de cómo nombramos el mundo que nos rodea, es donde empieza la discriminación. Uno de los conceptos, esto de necesidades especiales, capacidades diferentes, empiezan a surgir a partir de los 90, en el marco de las políticas neoliberales, en donde lo que termina siendo es un poco de responsabilizar al Estado y la sociedad de que esas desigualdades o esas diferencias en realidad son responsabilidad de la sociedad. No es una condición de la persona el hecho de no poder gozar plenamente de sus derechos, sino que termina desresponsabilizándose un poco el Estado de tomar políticas públicas tratando de hacer que todos gozan de los mismos derechos, en igualdad de condiciones. En ese mismo sentido, el Estado, cuando nombra escuelas especiales, entonces también está ejerciendo bajo la misma potestad esta misma discriminación. Es parte y es hija de un viejo paradigma en el cual está sentado sobre esos conceptos. Muy bien. Tenemos muchas preguntas, hemos compartido varias hace un rato, seguiremos sumando varias más, que hacen justamente el tema de qué manera entendemos hoy en día la mirada con respecto a las personas con discapacidad y cuáles son los derechos que las amparan, y poniendo un punto especial, que tal vez polémico, que tal vez es distinto, que tal vez no está tan hablado y por eso resulta para muchos incómodo, que es la sexualidad. Derecho a la sexualidad, ese es el planteo, y luego una pausa, seguimos psicologiando, no se vayan.